cambio ya listo en este viernes 21 de abril del año 2023. Viernes. Habitualmente Voz para el Cambio tiene este día destinado a hablar para la educación, pero las profesoras tienen tarea en las universidades que trabajan que cumplir, y entonces Alfonso y nosotros de manera así parcial tratamos de suplir. No nos sirven los zapatos de las maestras, nos quedan grandes, pero hacemos un esfuerzo por no dejar el espacio vacío y poder compartir ideas con ustedes. Hay que volver al premio Vasconcelos de México, premio 2009, año 92, cuando ese ícono de la poesía sorprendida fue congratulado con ese premio. Don Mariano Lebrón Saviñón, en uno de sus trabajos memorables, se le ocurrió afirmar que un niño es un relámpago de flores. La sociedad dominicana de hoy está consternada con la muerte del niño Luis Félix Castillo, cuando junto a su familia venía de regreso de Nueva York a Villa Vázquez a vacacionar. 5 delincuentes, algo que aterra, muchachos que el que más años tiene llega a 22. Y muchas cosas le pasan a uno por la mente cuando ocurre eso, y hemos dicho en otras ocasiones que le hemos enrostrado a nuestros hijos cuando quieren dar muestra. Míralo ahí, qué relámpago de flores, cuánto futuro, cuánta esperanza se llevaron estos ladrones. Cuando nuestros hijos a veces nos dan muestra de debilidad, les recordamos que Félix María Ruiz, cuando en 1838 se reunió con los muchachos fundadores de la Trinitaria, tenía 17 años. Gregorio Luperón, cuando apareció como la primera espada restauradora, tenía 21. Y este joven con un revolvito, Urbano Gilbert, cuando detuvo el ejército más poderoso que ha conocido la humanidad, también era un muchacho. No hay razón. La juventud que ha cosechado tantos elogios por su condición, esperanza de la patria, levadura moral de los pueblos, no hay razón para aceptar esta barbarie que han cometido estos delincuentes al quitarle la vida. Eladio tiene Alfonso tiene un invitado hoy que me ha rebatido por muchos años la posición que nosotros hemos mantenido, de que hay crímenes en la sociedad, que la única condena necesariamente tiene que ser la última pena. No hay otro. Para el que mata en esas condiciones, para que se roba el dinero del erario que debió ir destinado a educar a esos bandidos que han matado a este niño, no hay más pena. Pero ya tengo a Alfonso ahí, y mal hago yo con estar opinando así, como un analista que ciertamente ha demostrado en muchos de sus enfoques superioridad a lo que nosotros podemos decir. Bienvenido, Alfonso Torres Ulloa. Saludos, hermano, muchas gracias por sus palabras. Saludos, país, saludos, mundo. Te habla de la última pena. Yo diría que esa es la primera pena. Esa es la primera, y a partir de ahí que hayan grabaciones.
es más que lamentable que nuestra juventud se vaya perdiendo, como se ha ido perdiendo en los últimos 35 años. Hay un mal ejemplo de unos adultos, pero que niños pierdan la vida por uno desaprensivo, eso duele mucho, Juan Francisco, y duele hondo. Pero cuando tú tienes el caso de esta clase política nuestra, que lo que quiere es dinero, cuando usted ve hombres de 40, 50 años, 60 años en la vida pública, que deben ser referentes sociales, referentes morales, que tienen hijos ya en una primera juventud y que tienen nietos, entonces usted lo encuentra vinculado al narcotráfico, al lavado de activos, al crimen organizado, al sicariato. Entonces uno dice, ¿por qué es lo que le están dejando a estos muchachos que tienen 15, 20, 25 años? Entonces, hay una especie de contradicción en lo que uno está viendo. Yo no quiero justificar a esos muchachos que tienen 15 o 20 años, que quizá vienen de un hogar desintegrado, o quizá desintegrado no sea la palabra exacta, pero un hogar donde la única jefa es la madre, lo que se conoce como madre soltera, que tiene que trabajar en dos lugares distintos, por supuesto en horarios distintos, para buscar el moro de esos muchachos. Se descuida ahí la formación de hogar, porque a lo mejor ella misma tiene debilidades en ese aspecto cultural, educativo, y entonces nadie da lo que no tiene. Usted me dirá, pero Alfonso, estamos en un círculo vicioso. Quizás sí, es probable que estemos en un círculo vicioso porque se viene repitiendo un cuadro desastroso en la sociedad dominicana. Es como si estuviésemos en un callejón sin salida. ¿Dónde está la esperanza de este pueblo? Porque el ente regulador, el ente de dirección, que debe al propio tiempo tener una autoridad moral, porque ¿quién puede dirigir un buen equipo si no es capaz de trabajar en equipo? Si no es capaz de hacer que los integrantes de ese equipo trabajen armónicamente, es decir, funcionen como equipo. La sociedad dominicana no anda bien, Juan Francisco. Y la principal culpa yo la veo en los hombres y en las mujeres que ocupan una función pública. Esa culpa también la veo en los padres, pero hay que ver qué tipo de padres están integrando estos hogares. Veo parte de la culpa en los religiosos, que deben ser orientadores morales y ejemplos morales. En los maestros, aquellos maestros que solo buscan su propio bienestar, buenos salarios para ellos, y quisiera que le manden el salario a su casa o que se lo depositen en el banco. Recuerde que en nuestro tiempo, y la vestimenta no tiene nada que ver con estas cosas, pero las maestras nuestras usaban una falda debajo de las rodillas y tenían autoridad y operaban como si fueran nuestras propias madres, con la autoridad hasta para llamarnos la atención y hasta darnos un buen jalón de oreja. El cuadro que tenemos hoy, Juan Francisco, es sumamente difícil. Usted me dirá, no es posible volver al pasado. Yo no estoy planteando que volvamos al pasado, pero hay cosas del pasado que hay que retomarla. Lo que tiene que ver con la autoridad moral, con ese ejercicio ético en el hogar, en la iglesia, en la comunidad, en las aulas, en los planteles escolares. Antes teníamos uno o dos médicos en un hospital municipal y como que la cosa funcionaba mejor. Usted me dirá, la población era menor, pero eran uno o dos médicos. Yo recuerdo en Dajabón, hubo un momento en que teníamos un solo médico, el director, y el doctor Villalona, Chompi, le decían, era una autoridad que la gente de mi tiempo lo recuerda. Si tenía que salir del hospital para ir a una casa a atender a un vecino, a un municipio, iba el propio director, médico único, y tenía algunos prácticos. Entonces es un cuadro muy difícil, Juan Francisco.
yo no sé cuál será el rumbo de esta sociedad nuestra. Adelante. Pero Alfonso, que 5 muchachos se hayan puesto de acuerdo para cometer un hecho que la población, el país entero lo repudia, es una demostración de que vamos por mal camino. Ciertamente, no podemos, tal vez, porque ya las condiciones no existen. Allá, por ejemplo, en nuestra patria chica, recordamos cuando las maestras Daría Reyes y Dolores Valdés nos mandaban a cortar las varas detrás de la escuela para imponer la disciplina en el aula. Ya el bosque no existe. No es posible retornar al pasado, aunque quisiéramos, porque ya ese lugar está habitado y las plantaciones que habían antes no están. Pero ciertamente está haciendo falta corrección en todos los niveles y no nos pueden venir a decir a nosotros que porque se sea pobre hay que ser delincuente. De ninguna manera. Hemos visto que en parte lugares apartados del sur, que se dice siempre que es de la región en todos los países más pobres, cómo han luchado eternamente gente que viene de lejos a competir, a ganar un puesto trabajando, pero el que equivocadamente piensa que puede tener todos los placeres sin trabajar, sin tener un proyecto de vida, que su proyecto es robarle al que tiene, pues entonces la sociedad tiene que salir de ese tipo de gente, obligado. Estamos en un punto que cedemos o entonces nos veremos como el vecino donde nadie respeta y por eso hay que lamentar, porque nosotros consideramos que todos los países del mundo tienen que tener una legislación que sea capaz de responder, de ir pareja la legislación con las atrocidades de sus ciudadanos. Juan Francisco, mire, usted refería a algo, que la maestra lo mandaba a cortar una vara, y es posible que esa vara, al primero que se la sobaran fue el que la fue a cortar. Así es. Mire, pero cuando uno tiene, Juan Francisco, lo que se da en nuestra sociedad o lo de arriba, no es mucho lo que se puede esperar de lo de abajo. Aunque lo que usted señala tiene mucha razón. Gente que viene muy de abajo, porque la pobreza no es sinónimo de delincuencia, no. Yo no voy por ese camino, Juan Francisco. Es sinónimo de superación, porque el que más problemas tiene es el que lucha por cambiar el medio. Usted y yo venimos de abajo, de abajo. Pero mire, yo estoy estudiando ahora la sociedad dajabonera, estoy investigando y me he encontrado en esta pesquisa con dajaboneros y dajaboneras que vienen de la más extrema pobreza de mi tiempo y anterior a mi tiempo y han llegado a alcanzar los más altos galardones de la academia, que han logrado concluir estudios de doctores, de doctorado, de PhD, del nivel científico, Juan Francisco, que han llegado a ser docentes en altas casas de estudio de los Estados Unidos de Norteamérica. Muchos casos, e incluso casos de primacía en el país. Cuando he estado estudiando y todavía sigo buscando cosas, me encuentro que el primer PhD en matemáticas de la República Dominicana, un hombre de Dajabón, un jovencito en su tiempo que estaba atravesado por la mayor de la pobreza. Es como si en Dajabón no hubiese otro más pobre o tan pobre como él. Sumamente inteligente. O
uno de clase media alta de Dajabón, primer y único PhD en química ambiental de la República Dominicana, graduado en 1985 en Alemania con ese doctorado y todavía sigue siendo el único Pero doctorado. dígalo claro, que si es que me quiere dar la razón cuando yo digo que pobreza es sinónimo de superación. No Y sea claro, así, pobreza es sinónimo de desafío para llegar al progreso. Por eso el aceptado. maestro Félix siempre refiere que la Universidad Autónoma es el gran movilizador o es la gran movilizadora social que tiene la República Dominicana. Alfonso, ahí hay unos cientistas sociales y profesores que están haciendo preguntas en el chat. Yo no estoy en capacidad de responderle porque son personas superiores, pero mire a ver cómo usted puede enfocar eso. Vamos a ver quiénes son los que están. Bueno, se me abrió aquí el micrófono. Vamos a ver quiénes son los que están. Se me abrió aquí. Juan Francisco, me compliqué con esta laptop. No tengo el Es mouse. Natanael que le está haciendo aquí un truco de Natanael. Una pregunta, Juan Francisco, me compliqué porque tengo la lactosa en el mouse físico y con el Esas dedito son este a mí se cosas me de complica. Natanael, son cosas de Natanael. Buenos días, dice, buenos días, vos para el cambio, dice el profesor Aristóteles. Don Alfonso, en un país donde no exista consecuencia para la delincuencia de sus dirigentes, esa es una pregunta, él está coincidiendo con lo que dice Alfonso, que es que no hay consecuencia arriba. Bueno, María Salomé, como siempre, saluda. El sociólogo Jacinto Ascensión hace varias preguntas. Esos jóvenes metidos en crímenes que no pasan de 22 años, uno de ellos tiene 18, pero lo que mataron la adolescente en los guandules es un joven. ¿Quién asume esa responsabilidad? ¿Dónde fue que nos equivocamos? Son preguntas, no sé si Alfonso puede responder alguna de ellas. Mire, Juan Francisco, tiene un camino rápido. Aquí tenemos una clase política que ha llevado al país a la bancarrota, que solo es capaz de armar todo un entramado jurídico para su propia protección. Es inmoral legislar para su propio provecho. Eso es inmoral. Entonces tenemos una clase política inmoral en la República Dominicana, Juan Francisco. Entonces, en un país donde la inmoralidad es la que gobierna, ¿qué usted le puede dejar a esos jóvenes cuando usted se encuentra que el sindicato de los maestros, la ADP, solo sabe luchar para su propio beneficio, pero como sindicato no es capaz de reclamarle a sus miembros, a sus integrantes, a los docentes del país, que cumplan con moral, con autoridad moral, que tengan responsabilidad en el acto mismo de desempeño de su trabajo? Usted tiene una Cámara de Diputados, un Congreso Nacional que solo sabe legislar para sí mismo, mientras le imponen en un código laboral al pobre trabajador, que si falta 3 veces, sin excusa justificada a su trabajo, lo pueden desahuciar, lo pueden cancelar. Un diputado puede tener 91 faltas a su trabajo, que la asistir al Congreso a legislar, y no pasa nada. Que un congresista tenga más de 2 años encarcelado en Estados Unidos, un congresista dominicano, y que esté reclamando su salario y los viáticos, y que sea capaz de demandar a la propia Cámara de Diputados para que le pague los 28 salarios. No, pero Que peor los aún, viáticos, Juan Alfonso, Francisco, es peor aún porque él aparece como que ha estado participando en las sesiones de la Cámara de Diputados. yo no sé por qué usted tiene tan mala maña de estar interrumpiendo a la gente cuando la gente está hablando. Hacia allá voy. Es Aparece ayudándolo, este año es ayudándolo. aparecen este año con una cantidad enorme de asistencia, 23 asistencias. Un hombre que desde mayo del 2021 está preso en Estados Unidos, ahí en la Florida, y es capaz de demandar a la Cámara de Diputados para que le paguen. Y ahora
para ver si lo destituyen, si lo reemplazan, hay que designar un diputado instructor como si fuera un juez, a saber cuándo lo puedan designar. Sale en la prensa por el vocero de la Comisión de Disciplina y después se va a empezar a investigar para después preparar un informe y someterlo al Pleno y que el Pleno entonces discuta si lo destituye o no. En eso llega el 2024 y el hombre sigue en la Cámara de Diputados. Entonces, si no lo destituyen al final, ¿qué van ellos a aprobar? Que hay que pagarle. Pero a un pobre trabajador, si falta 3 veces, está cancelado, desahuciado y sin ningún beneficio. Pero yo creo que... Juan Francisco, hay una cultura de inmoralidad, hay una irresponsabilidad en los que nos gobiernan. Y no digo eso solo el presidente, digo en todo el cuerpo dirigencial de la República Dominicana. ¿Por qué pasó lo de Denny, el holandés? ¿Por qué? Porque hay un sistema judicial que no funciona. Y eso lo veremos con Eladio en un ratito. Lo condenan a 8 años de prisión, 4 años suspendidos y 4 años en su casa. ¿Y cuál es la prisión? Eladio es como la anguila, que no se deja agarrar fácil. No, Eladio es un legalista al servicio del sistema. Porque me quiere siempre amarrar o enredar con las normas. No, veamos el espíritu de las leyes y el origen espurio de esas leyes. Porque no es simplemente lo que está en el papel. Nosotros tenemos que ir más allá, Juan Francisco. Así es. Nosotros no somos leguleyos que andamos en los tribunales buscando un moro o buscando con qué conseguir una mansión o un carro Lamborghini. Eladio viene de la Iglesia Católica. Digo viene porque ya no está ahí. Ahora él es un libre pensador. Se nos fue el tiempo, es tiempo de Eladio Capellán. Pero, Juan Francisco, el tema de los jóvenes, que es más que lamentable, es reflejo, esa expresión de la bancarrota moral de este país. Hemos perdido todo tipo de control en la sociedad. Somos un barco que navega sin rumbo y sin brújula. Usted me dirá, ya la brújula no hace falta porque ahora con un celular, con internet, uno retoma el rumbo. Pero no hay ni eso en ese barco nuestro. No hay manera de tomar el rumbo, Juan Francisco. Este país está quebrado. No somos quebrados económicamente porque haya un maquillador en el Banco Central. Está quebrado moralmente. Está quebrado institucionalmente, Juan Francisco, el país. Pero esto Alfonso, hay que discutirlo. La mejor prueba de eso es una economía que es la mejor del continente. Y nosotros estamos en males, en asalto en la calle, embarazo de adolescentes, qué sé yo, en la energía eléctrica, en la movilidad en el tránsito, estamos atrás de todos los más muertos por accidentes de tránsito. Tenemos primacía en el continente. Entonces, ¿de qué desarrollo que nos están hablando nosotros? Juan Francisco, usted vio lo que ocurrió ahora en la maternidad San Lorenzo de Lomina. 76 niños muertos, fallecidos en 2 meses. Y 30 Yo dije en un razonamiento público que el presidente de la República debió ir en persona a ver qué es lo que está pasando ahí, porque a él lo eligieron para buscarle solución a los problemas de la República Dominicana. Y si han muerto en un mes, que es lo que tiene 27 o 28 días, 34, el que el pueblo le dio el mandato tiene que ir a que le busquen esos libros personalmente y dar en la mesa y tirar a San Antonio, porque no solamente pues, a que le estemos aplaudiendo, aquí no estamos para aplaudir a nadie, aquí estamos para decir las cosas como deben ser. Dígaselo que ir ahí, dígaselo a Eladio, a compartir el dolor de esas madres y de esos abuelos que han perdido a esos niños injustamente ahí en esa clínica. Apoyador del legalista Eladio Capellán. Y entonces, lo peor es que dice Senencaba que ese que han puesto ahora no tiene condiciones para dirigir ese centro. Vea lo que dijo Senencaba. Natanael, vamos a la pausa. Eladio viene ahí. Ahí debe venir con un macuto de piedra, pues a mí me importa. Pausamos, Natanael.